El Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos es de $92,954, de la Unión Europea de 50,000. Estados Unidos tiene entre 3,8 y 5,8 homicidios por cada 100,000 personas, la Unión Europea de 0,8 a 1, Rusia de 8 a 11 y China menos de 1. Cuando piensen en el mundo multipolar, no se olviden de la potencia, que es la segunda fuerza económica del mundo, que es uno de los lugares más seguros del mundo. Ustedes no sé si saben que existe un lugar llamado Europa, más bien un lugar llamado la Unión Europea. Y me ha pasado lo siguiente, cuando se habla del mundo multipolar, decían, ¡ay, es que el mundo unipolar era donde Estados Unidos dominaba todo! Y lo domina todavía hoy. Pero hay un mundo multipolar con Estados Unidos, Rusia y China. Y yo siento como que hay un salto allí de... Estás en Estados Unidos y te vas por el Pacífico y ignoras la mitad del mundo y vas a Rusia y China, o te saltas a Europa y vas a Rusia y China. Quizás yo soy muy raro, y quizás yo soy muy raro junto con gente como Jonás Fernández, el eurodiputado que ha estado aquí en un par de ocasiones, y con otras personas que conozco que están ayudando a la construcción de Europa, pero siempre que se habla de la multipolaridad no entiendo por qué se les olvida Europa como potencia. Me parece muy raro. Antes de eso quiero hablar algo sobre China, porque siempre se mete a China como, es que China ha tenido logros maravillosos. Entonces tienes a los amantes del Partido Comunista Chino diciendo, pero China ha acabado con la pobreza, pero China tiene un crecimiento económico, extraordinario, pero China no tiene desempleo, pero China tiene unos salarios magníficos. Y todo esto tiene un pequeño problema, que no tenemos datos independientes de China. Es decir, los datos oficiales son dudosos. Y lo que dicen los economistas internacionales, que no me pueden decir que todos son malvados, es que son muy escépticos de los informes económicos y sociales del gobierno chino porque ven figuras como su crecimiento del Producto Interno Bruto como muy manejadas. Esa idea de que, mira, vamos a tener nuestro objetivo de crecimiento es de entre el 4,5 y el 5% para el año próximo. Y el crecimiento es el 4,8. Dices tú, mira, no puede tener tanta precisión nadie todos los años. Algún día acertas, algún día superas tus objetivos, algún día no cumples tus objetivos, le pasa a todos los países, menos a China. Históricamente, mira, los funcionarios regionales han tenido que enfrentar el hecho de que si tienen buenos resultados, tienen incentivos en su carrera, y si tienen malos resultados, pueden acabar barriendo. Beijing, de hecho, ha suspendido desde hace unos años la publicación de muchos indicadores que normalmente se usan para entender el desempeño económico de un país, por ejemplo, el valor de la tierra, las tasas de desempleo juvenil y las cifras de inversiones extranjeras. Eso está desaparecido, no lo encuentras en los informes chinos. Mira, si esto fuera de ahora, llamaría la atención. Este tipo de maquillaje de cifras chino ya costó una vez entre 15 y 55 millones de muertes. Voy a ser muy rápido en esto. Algún día voy a hacer un video solo de esto. Pero mira, durante lo que se llamó el Gran Salto Adelante en China, promovido por Mao Zedong para convertir China en una potencia industrial, porque el marxismo decía que los proletarios eran industriales y en un país agrícola pues no tenías entonces la posibilidad de hacer la revolución comunista. Entonces había que industrializarse. Y Mao Zedong pensó utilizar la riqueza agrícola de China para cubrir la industrialización, lo mismo que hizo Stalin cuando generó la otra hambruna, la de los kazajos y del Holodomor en Ucrania, pero de eso hablamos otro día. Los funcionarios locales estaban aterrados de los castigos políticos que en China eran aterradores, y para quedar bien con los líderes empezaron a dar informes de cosechas absolutamente imposibles que rompían todos los récords, cereales para aventar para arriba, que no existían. Los líderes locales que informaban de la escasez fueron castigados o señalados como enemigos de la revolución. Entonces los funcionarios exageraban los cultivos, hasta 10 informaban de rendimientos hasta 10 veces mayores que los que realmente tenían los campesinos chinos en su campo.
Los campos que estaban junto a las rutas de inspección se manipulaban para que pareciera que tenían grandes cosechas. El gobierno central de Mao basó sus demandas de impuestos de grano basados en estos números y obligó a las comunas a entregar cantidades tan grandes de su grano que los dejó sin comer. Creyendo que tenían excedentes, el gobierno se puso a exportar grandes cantidades para obtener el dinero necesario para armar la base industrial de China. Y los pueblos rurales quedaron sin comida, una superabundancia que no existía y que llevó a una hambruna masiva que hasta hoy se habla de entre 15 y 55 millones de muertos durante el llamado Gran Salto Adelante. Porque cuando te dicen, China, Mao mató a un montón de gente, sí, indirectamente, pero fue una falla misma del sistema, de la lealtad al partido, una perversión del propio sistema la que provocó la hambruna. No es como Hitler, que va y mata gente porque la quiere matar, ¿no? En el caso de Stalin sí le importaba un poco menos la vida de los ucranianos y de los kazajos. Pero en el caso de Mao fue esto, una perversión del sistema que fue llegando de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se premiaba la honestidad. Bueno, entonces, dicho eso, Estados Unidos y la Unión Europea dan cuenta del 50% de la economía del mundo. Vamos a ver. El Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué pasa con el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es cuánto ingresa, cuánto produce un país, pero es un país que tiene un gran Producto Interno Bruto para muy poca población, tiene una población en mejores condiciones que un país que tiene un gran Producto Interno Bruto para una población mucho más grande. Entonces se usa la medición por habitante per cápita para ver dónde andamos. El Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos es de $92.954, de la Unión Europea de $50.000, está muy por debajo. Estados Unidos sigue siendo la potencia económica del mundo. De Rusia es de $18.000 y de China es de $15.000, pese al gran Producto Interno Bruto de China. El caso es que tiene 1.300 millones de personas. Entonces, el producto per cápita es más pequeño. Esto es el cálculo de esas mismas cifras, pero según la paridad de poder de compra. Es muy difícil comparar $1.500 ganados en China que $1.500 ganados en Haití, que $1.500 ganados en Mónaco. Con $1.500 en Mónaco no te suenas las narices. Con $1.500 en Haití probablemente puedes comprar hasta la seguridad. Entonces, hay todo un análisis que hacen los economistas que se llama la paridad de poder de compra. ¿Cuánto puedo comprar con el salario? La más alta, el más alto Producto Interno Bruto por paridad de poder de compra de Estados Unidos es de 94.430, en la Unión Europea de 62.000, ya sube por el costo real de la vida en Europa, que es muy inferior en muchos casos al de Estados Unidos, aunque muchos estadounidenses se nieguen a creerlo. ¿Okay? Y en índices delictivos, porque esto a mí me parece fundamental, Estados Unidos tiene entre 3,8 y 5,8 homicidios por cada 100.000 personas, la Unión Europea de 0,8 a 1, Rusia de 8 a 11 y China menos de 1, a la altura de la Unión Europea, o por lo menos eso dicen. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué hago todo esto? Miren, muchos de ustedes saben que yo considero que la Unión Europea es uno de los sueños más maravillosos que ha creado el ser humano. Creo que tenemos la capacidad de hemos tenido la capacidad de tomar una serie de países que durante 3.000 años estuvieron en guerra. Cuando todavía no existían ni como países, sus tribus se dedicaban a romperse la cabeza unos a otros. El mapa de Europa, con algunas pequeñas excepciones como España, cambió radicalmente todo el tiempo. Y se creaban imperios, se destruían imperios. El imperio austrohúngaro en el principio de la Primera Guerra Mundial es una cosa totalmente distinta que las naciones que quedaron después. Se crearon y se abrieron, se crearon fronteras artificiales y cayeron las fronteras. Sin embargo, Europa ha conseguido trabajar junta,
olvidarse de las guerras, dejar atrás las guerras desde 1945. Las guerras entre potencias, no es lo mismo cuando Putin, que no está en la Unión Europea, ataca a Ucrania, que no está en la Unión Europea, y no es lo mismo cuando Yugoslavia, que no está en la Unión Europea, sufre una guerra civil aterradora, sobre todo movida por cuestiones étnicas a cargo de un equipo de nazis. Pero las guerras entre Francia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Bélgica, los Países Bajos, Hungría, Austria, Italia, desaparecieron. Cuando piensen en el mundo multipolar, no se olviden del país que tiene, de la potencia multinacional, que es la segunda fuerza económica del mundo, que es uno de los lugares más seguros del mundo. No importa que la derecha les diga que aquí hay marroquíes asesinando montones de gente por las calles y violando a todas las mujeres y matando a todos los niños. No es cierto. Como se lo dijo la directora de The Economist el otro día, Elon Musk. ¿Qué me dices tú de Inglaterra si yo vivo en Inglaterra? Te invito a Inglaterra. Porque Elon Musk se dedica a contar que Inglaterra está absolutamente ahorcada por sus inmigrantes, cuando no tiene tantos, además. Tiene tantos inmigrantes musulmanes. Pero cuando les hablen a ustedes de un mundo multipolar, no descuenten a Europa. Europa trabaja todos los días. Las instituciones europeas, sí es una gran burocracia, sí, y es necesaria. Habrá partes que probablemente quizás habría que replantear, pero una gran burocracia es necesaria para un gran proyecto. Tú no haces una fábrica complicadísima con multitud de espacios de producción, de materias, de productos intermedios para luego hacer un ensamblado final con 20 trabajadores. Necesitas mucha gente que haga las cosas y que ordene las cosas y que saque adelante las cosas. Más cuando tienes un parlamento tan grande como el europeo y cuando tratas de apreciar los derechos de todos los países que conforman la Unión. La Unión Europea es el segundo grupo, la segunda potencia mundial, también militarmente. También militarmente. Quizás China sea el segundo, pero definitivamente Rusia es el cuarto. Habría que ver esos datos, que no, creo que no los traía yo por aquí, porque... Y una cosa muy importante, ayuda al desarrollo a los países que están en condiciones económicas malas. Estados Unidos es el principal donante. Y la gente cuando piensa en donaciones, no sé por qué no piensa en paquetes de alimentos para los niños en los lugares más jodidos de África. No, siempre piensan que Estados Unidos está invadiendo o algo así. Estados Unidos lo hace por su conveniencia, por su buena imagen, pero lo hizo. Desde 2005, más del 53% de su apoyo al resto del mundo se fue a la mierda. Y hay algunos que lo aplauden. ¿Les gustan los muertos? A mí no. El país, la potencia que más da al desarrollo es Europa. Rusia no da ni un céntimo al desarrollo y China nunca ha dado ni un céntimo de apoyo al desarrollo. Lo que te da son créditos en la iniciativa del cinturón y la carretera, en la nueva ruta de la seda, para tener ingresos, garantizar proyectos de transporte y energía para sus fines económicos, pero no para solidarizarse con nadie que tenga hambre. No te dan, te prestan. Yo creo que hay que prestar mucho, pero hay que también de vez en cuando dar. Hasta los más pobres damos, hombre. China no. Así que recuerden siempre que existe un lugar llamado Europa, una potencia llamada la Unión Europea, y su futuro creo que es luminoso todavía.